Hola. Buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Bueno. Gracias por las respuestas del campus. Sí, estuve viendo algunas. Van bien, ¿eh? Van avanzando muy bien. Con las dudas lógicas, porque es relativamente nuevo esto. Se parece a archivos, pero tiene otras reglas que por ahí no conocían. Pero viene bien. Lo que estaba viendo es que casi todos hicieron el TP2, una consulta más que nada de qué pasa con la tabla de eh, libros por biblioteca, una cosa así, creo que la habían llamado, que está bien el nombre. Ahora vamos a ver eso. De hecho, vamos a hacer todo el TP1 y 2 completo. Así nos queda una base de datos única para todos, por más de que hayan trabajado cada uno con variantes. Necesitamos unificar la base para seguir viendo temas con la misma y que todos tengamos lo mismo, ¿sí? Así que vamos a tratar de ponernos de Bien. acuerdo hoy con todo. Ahí está Ramiro que puede saludar, si quiere. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo tranqui? Todo bien. Buenas. Eh, Todo bien. bueno, hay bastantes, 25 personas, teniendo en cuenta que no son tantos en el curso, creo que están casi todos. Eh, bueno, entonces la idea sería ver un poco los enunciados y empezar a enumerar entidades y ver cómo se relacionan y que quede un DER, ¿sí? Un solo DER entre todos. Vamos a ver si lo podemos hacer. Bueno, así que voy a compartir la pantalla del Firefox. Bien. Bueno. Están todos viendo una pantalla como con un lienzo en blanco, ¿no? Sí, sí. Parece Gliffy esto. ¿Qué parece? Se parece al Gliffy. Uno que uso en el trabajo también, que es Ah, web, digamos. no lo conozco, después lo voy a chusmear porque por ahí está mejor. Es para hacer diagramas. Sí. Diagramas de arquitectura en general. Está bueno porque te viene con Chrome ya como un plugin, digamos, un Ajá, add-on. Y lo sumas claro. ahí y es gratuito. Después lo voy a chusmear. Bueno, empezamos TP1, ¿sí? Tenemos como un encabezado. Y bueno, empieza. Yo voy a cerrar un par de ventanas porque si no, no puedo leer. Dice que cada usuario, o la idea general es que cada usuario pueda generar sus propias bibliotecas de libros. Los libros pueden representar libros físicos de su casa o algo virtual que tengan en el celular, en una tablet. Una vez creada la biblioteca, el usuario obviamente puede agregar libros y acá empieza a caracterizar los atributos, ¿no? Valorar los libros, ingresar registros de lectura, es decir, cuándo empezó a leerlos, cuándo finalizó a leerlos. Después sugiere que va a haber autores, géneros, años de publicación de los libros, título, bueno, una serie de cosas. Más abajo pide que la base de datos sea capaz de almacenar libros, autores, editoriales, idiomas y géneros. Y acá aclara qué pertenece a cada cosa, indicando que un libro puede tener o no un idioma. Un libro puede tener o no una editorial. Un libro puede tener varios géneros. Un libro puede tener varios autores. Si se trata de un libro anónimo, no debe registrar ningún autor. Un libro debe tener un código que lo identifique y que sea autonumérico, bueno, lo mismo con el resto de las entidades. Bien, esto sería entonces el TP1, que muchos llegaron a resolverlo, y también tiene una tabla con datos, ¿sí? No normalizada, con los datos de los libros, el idioma en el que está, algunos libros están sin idioma, me parece, páginas, los autores, la fecha de edición y la editorial, ¿sí? Y de los autores también tenemos un código, un apellido y nombre,
la fecha de nacimiento, el género del autor y el país en donde nació. Todos los autores tienen solo un país, ¿bien? Bueno, esto es como para ejemplificar cómo podrían ser los datos, ¿sí? Obviamente en la base de datos no va a quedar de esta manera, como lo vemos acá en la planilla de cálculo, porque la idea es normalizar esto. Entonces, antes de escribir el código de las tablas y todo eso, vamos a hacer acá el diagrama. Que creo que con esto me las arreglo para hacerlo, porque tengo tablas y las relaciones por acá abajo. No se preocupen si la notación que se usa para el diagrama de entidad-relación no la conocen. Esta es una notación que viene del UML y no la vieron, no la vamos a ver acá en detalle, ¿sí? La van a ver en la carrera más adelante, en TCCI. Así que simplemente es para dibujar las entidades, ¿sí? Así que bueno, vayan diciéndome las entidades del TP1 que se les ocurre, y a cada entidad la describimos con sus atributos, características de claves, etc. La idea es que en estos 40 minutos que dura la primera parte, logremos un DER. Y en los otros 40 minutos, logremos un código que genere la base. Y con eso estamos, ¿sí? Ya a partir de la semana que viene, trabajamos con consultas de selección desde lo más sencillo a lo más complicado, ¿bien? Así que bueno, los escucho y los leo también si escriben. Libro. Libros. Primera entidad, libros. Entonces, tiro acá una tabla, la acomodo más o menos. Libros. Bueno, clave primaria del libro. Yo acá puedo leerlos en el chat. Bien, un ID. Pueden ponerle código, code, ID libro. A mí me gusta dejarle en la principal el nombre ID, y después si en otra se relaciona, ahí sí le pongo ID libro. Pero es como ustedes quieran, en este caso no hay. Acá pues, es libre para que cada uno decida cómo. Y bueno, sería la clave primaria, ¿no? Después tenemos título. ¿Sí? Recuerden que acepta tildes el SQL Server. Igual yo, en general, por una cuestión de costumbre de venir del lenguaje C, no le pongo tildes ni ñes, muy difícil. Ñes sí, pero tildes a los nombres de variables, y eso es medio extraño, no suelo poner. Tenemos fecha. Teníamos año de publicación, ¿no? No fecha. ¿Puede ser? Bueno, fecha de edición, pero en realidad es un año, ¿no? Acá, año. Bien. Entonces, venimos acá y vamos a ponerle año. ¿Qué más tenemos ahí? Un precio, ¿no? Decían, ¿puede ser? ¿O me equivoco? Me parece que no dice precio. No, precio no tiene. Precio no. Tenemos páginas, eso seguro. ¿Qué más? Editorial, bueno. Género del libro, bien. Entonces, editoriales, por ejemplo, podría ser, en el Excel teníamos algunas editoriales, ¿no? Por ejemplo, acá de bolsillo, ediciones B, bueno, las que están viendo ahora en pantalla. Y fíjense que se van repitiendo, se repiten muchas veces, incluso fíjense que de bolsillo se puede escribir con un signo de exclamación hacia abajo como I, en algunos casos va con I, ¿sí? Esto está a propósito así. Entonces, para evitar que haya diferentes maneras de representar lo mismo, ¿sí? Fíjense acá, Plaza y Janés Editoriales Sociedad Anónima, con un ampersand, ¿no? Por acá arriba estaba Plaza y Janés con un ampersand, en otros casos va a aparecer con la Y tal vez. Entonces, hacemos una tabla de editoriales y acá ponemos un ID editorial, ¿sí? Entonces, vamos a hacer otra tabla.
Esta va a ser la de editoriales, con un ID y un nombre, por ahora. Después, si se nos ocurre algún campo más para editoriales, vemos, ¿sí? Pero por ahora, con eso estamos. Y en libros, el libro va a tener que tener una sola editorial, en principio, ¿sí? Entonces, ¿podría no tener ninguna? Bueno, eso después podemos decidirlo. Pero en principio tiene una editorial. Entonces acá vamos a tener una relación de 1 a muchos, ¿sí? Entonces, vamos a agregar una columna por acá, que es foreign key, y se va a llamar ID editorial. Bien, ¿qué otra cosa tenía el libro? Además de la editorial. Páginas, eso está, ahí está especificado. Páginas está, a ver si le puedo poner un poco de zoom. Ahí se ve mejor. Páginas ya tenemos, género. Bueno, pero en los géneros, en los libros, pueden ser varios. ¿Ok? Entonces, eso requiere otro tipo de representación. Idioma. El libro puede tener un idioma o no tener ninguno. Entonces vamos a hacer una tabla de idiomas. Por acá. Entonces vamos a tener un ID de idioma y un nombre de idioma. Y en libros lo que agregamos es una foreign key con el ID de idioma. Bien. Bueno. Fecha, Gonzalo, lo vamos a representar con año, porque en el Excel tenemos el año de publicación. Podría ser fecha, de hecho, lo correcto sería que sea fecha de publicación, porque con la fecha tenés, obviamente, el día y el mes, y si querés el año, también lo tenés. Pero como no tenemos, o no voy a registrar en datos el día y el mes, solamente por este caso voy a dejar año, ¿sí? Pero sería correcto que sea la fecha. Bueno, y a ver si acá podemos hacer las relaciones. La relación entre libros e editoriales es de 1 a muchos. Entonces, buscamos acá 1 a muchos, acá 1 a muchos, tiro la línea, ¿sí? Y a ver, el muchos tiene que estar del lado de los libros. Y el 1 tiene que estar del lado de las editoriales. Así que primero voy a cambiar el tipo de línea. Ah, está. Y entonces, ID editorial. Y de este lado, con la primary key, ahí estaría la relación de 1 a muchos. Y lo mismo para idiomas. 1 a muchos. Pongo otro tipo de línea. Y vamos con ID de idioma. Y el ID acá. En teoría, si muevo esto, se tiene que mover. Perfecto. Genial. Bueno, primeras 3 tablas creadas, ¿sí? ¿Qué más? Bien, formatos todavía no va en libros, porque el libro lo que hace es una representación media abstracta de los libros. Yo acá registro un libro, pero no es un libro de nadie, así que no va a tener el formato físico o formato PDF. Es el libro en sí, el título, cuándo se publicó, cuántas páginas tiene. Cuando estemos adentro de una biblioteca de una persona, ahí sí, yo tengo un libro en tapa dura de X autor y X tema, ¿sí? Así que el formato no iría todavía. Autores sí, y géneros también. Así que vamos a crear la tabla de autores.
y género, ¿sí? Vamos a crear la de géneros por acá al costado. De hecho, me voy a quedar corto con el tamaño del lienzo, así que me voy a empezar a venir para acá. Acá tenemos editoriales, idiomas, y por acá también vamos a poner el de géneros, ¿sí? Podría venir acá, géneros. Y géneros tiene un ID de género y el nombre, ¿no? Y lo demás no. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Un libro puede tener muchos géneros. Un libro puede ser de terror y policial, por ejemplo, o puede ser un libro de historia y una biografía, ¿sí? Entonces, yo necesito una tabla de entremedio para hacer la relación de muchos a muchos. Entonces, voy a poner esto por acá, ahí, y voy a poner una nueva tabla, esta, y voy a poner acá géneros por libro. Bueno, ¿qué campos tiene géneros por libro para permitirme a mí hacer una relación de muchos a muchos? Tiene que tener el código del libro y el código de género. El código del libro y el código de género. Bien, ¿tiene algo más? No necesita nada más, exacto. Entonces, acá dejamos así, y es clave primaria y clave foránea, ¿sí? Clave primaria compuesta, y además foránea de libro y foránea de género. Así que vamos a hacer una relación de uno a muchos. Vamos a poner esto así, y el muchos va a venir del lado derecho para géneros, así que esto viene acá, esto viene acá, esto está, y ahora tengo que poner la flecha del otro lado, porque en el caso de libros, esto es una cosa solamente de este editor, de tener que andar cambiando el lugar de la flecha. De este lado iría el muchos, y de este lado la línea sola. Ahí. Bueno, y acá iría el 1 y acá iría el muchos. Ahí quedaría. No está lo más prolijo que me puede salir, pero para estar en vivo está bastante bien. Consulta, en el Excel no hay género de libro, el género es del editor del libro, o entendí mal. En el Excel no está ejemplificado el género del libro, pero no es del autor. Un autor puede escribir un libro de terror y después escribir un libro de poemas. No habría ahí... Creo que se refería a si era Ángel, hombre o mujer. Sí, escucho. ¿no sería al revés? Ahí géneros a... El muchos no iría hacia géneros por libro, indicando que Está al puede revés. estar un género Este, muchas ¿no? veces. Sí, eso digo. Sí, O sea, indicando que un género puede estar muchas veces en géneros por libro. es al revés. A ver si lo puedo dar vuelta así. Sí, mira, quedó. Esto después lo van a ver en una materia específica, ¿sí? Tiene relación con la cardinalidad, ¿sí? Acá no lo vamos a andar mencionando porque escapa de esta materia, pero esa que se lo suele conocer como pata de ave o pata de gallo, indica que hay muchos de este lado y del otro lado que hay uno solo, que es donde está la clave primaria. Bueno, ok, si el autor hablaba del género, sí. Estamos hablando del género del autor en cuanto al sexo, ¿no? Perfecto. Ahí sí, el autor tiene un género. Pero no del género literario. ¿Está bien? Para no hacernos lío. El autor no tiene el género literario,
se puede especializar en un género en particular, pero es el libro el que tiene uno o más géneros. ¿Bien? Nahuel, ¿quedó respondida entonces? Tenemos género o sexo para el autor, que todavía no diseñamos, y después la tabla de género para la categoría de libro, si se quiere, ¿sí? El género literario. Ok. Bueno, ahí está entonces libros, géneros por libro y géneros, y faltaría autores. Entonces vamos a dibujar acá la de autores. El autor tiene un ID. ¿Y qué más tiene? Que vi en algunos DER que subieron el campus virtual que estuvieron medio mezquinos con los campos de autores, porque tenemos apellido, nombres, fecha de nacimiento, vamos a ponerle fecha NAC, y necesitaría 2 columnas más. Que no es ni clave ni foreign key, que es la de sexo o género, y el país al que pertenece, ¿sí? De hecho, hoy en día la tabla de sexo, la de géneros, el atributo, sí es una tabla porque hay varios, ¿sí? Hay varias, no solamente es femenino y masculino. Así que debería ser una tabla. Y el sexo lo solicita, lo tiene la tabla de datos, ¿sí? Acá tenemos el género, después por ahí el dueño del negocio este va a querer hacer una promoción con autoras y necesitamos saber a qué género pertenece, ¿sí? Bueno, y el país. Y para evitar que el país se repita muchas veces, ¿sí? Vamos a poner por acá una foreign key con el ID de país. Y una tabla más, vamos a dejar por acá abajo, de países, donde vamos a tener un ID y el nombre del país. Bien. Y ahora hay que relacionar con uno a muchos, ¿sí? Voy a ver si se puede grabar esto. TP Lab 3. Ah, no. Me tengo que loguear, no es un lío. Bueno, entonces, una relación de uno a muchos para autores con países, ¿sí? Vamos a tener uno a muchos. A ver si lo puedo hacer prolijo esto. Pero va a conectarlo a ver si se acomoda solo y después de última le cambias el tipo de línea. Vengo acá. Vengo acá. Bueno, me queda una línea recta. Y ahora, ahí va. Sí, es mejor así. Bueno, uno a muchos entre y de país y países. Y ahora hay que hacer la de autores por libro, ¿sí? Autores por libro, una intermedia. Autores por libro, que va a tener el código de autor y el código de libro. Entonces, y de autor y de libro. Bien, parecido como géneros por libro, pero para autores. ¿Hay alguna duda con esta forma de representar esto? Mientras yo voy haciendo la relación de uno a muchos que hay entre autores y libro, tengo un autor de este lado. Me quedó una vuelta rarísima. Vamos de vuelta. Uno a muchos. Entonces voy a poner del lado derecho y del lado izquierdo muchos. Línea recta. Pongo acá el libro. No es libro, es autor.
Ahí va. Y lo mismo, pero con I de libro. Sí, veo que hay algunas preguntas ahí, ahora las leo. Me imagino que está relacionado a esto. Ahí quedaría. Bueno, sí, a ver. No hay dudas, bueno, bien. Sí, la idea que teníamos con Ramiro era no ir directamente a escribir el código, sino ir haciendo el diagrama primero y que después de esto salga el código, ¿bien? Bueno, acá terminamos entonces el TP1, ¿puede ser? ¿O queda alguna cosa más? Yo tengo una consulta. Sí, De las tablas estas que son género por libro o autores por libro, sí. a nivel diagrama, ¿se puede representar, digamos, por así decirlo, la clave compuesta de ambos dos? Porque, digamos, o sea, ahora, digamos, lo entiende y se entiende que van a ser las dos claves, pueden ser las dos claves compuestas, o sea, primary key las dos. En realidad igual, no es creo que primary se key las dos, sino responde. que... sí, está bien, es una clave primaria compuesta. Sí, te escucho. Bueno, está bien, está bien. No, igual creo que se responde lo mismo gráfico. Bueno, Hay una de estas líneas que es solamente cuando haces el diagrama, ¿eh? Que ya tienen muchos a muchos, ¿ves? A ver si le puedo poner zoom. ahí está. Tiene las tres patitas y las tres patitas de los dos lados. Entonces podés relacionar libros y géneros o autores y se entiende que por debajo está esto, la tabla intermedia. Ah, está. Y hay otros casos donde vas a ver que la tabla intermedia, cuando se encarga de hacer una relación de muchos a muchos, tiene los bordes redondeados, Bien. como para identificarte que es una tabla que el propósito es solamente para representar eso. ¿Sí? Perfecto. Bien, a ver qué más preguntas, qué otras Gracias. preguntas hay. Bueno. TP2, ¿qué incluye, qué incorpora el TP2? A ver. Voy viendo. Esto lo podemos cerrar, esto lo podemos cerrar. Bien, el TP2 dice que surge el concepto de usuarios y el usuario va a guardar el apellido, el nombre, el mail, país de residencia, fecha de registración y un tipo de usuario. Además debe poder registrar, si lo desea, el género, la fecha de nacimiento y las bibliotecas que desee. El usuario tiene que poder identificarse por mail, quiere decir que el mail no se va a poder repetir. Eso no significa que va a ser la clave primaria, sino que el mail no se puede repetir y tiene que tener una fecha de registración. Ok. Después dice que cada usuario puede crear tantas bibliotecas como quiera. Una biblioteca le pertenece solo a un usuario y debe registrar también el nombre de la biblioteca, un código que la identifique y la fecha de creación. Y acá hay unos ejemplos de cómo aparecería en el sistema cuando se cree una biblioteca, ¿sí? Sí, el mail sería unique, exacto. No sé dónde está la opción de levantar la mano, pero ahí justo te estoy leyendo, Francisco, así que puedes preguntar. Mientras sigo leyendo, dice que cada biblioteca puede registrar todos los libros que uno desee, incluso el mismo libro más de una vez, ¿sí? Cada libro que se registra en una biblioteca debe permitir obtener a qué usuario le pertenece, cuáles son los autores del libro, el formato del libro y los grados de valoración y conservación de los mismos. Eso se explica más abajo qué es. El usuario puede no dar ninguna valoración si lo desea. También debe registrar el precio de compra del libro y las fechas de adquisición, de comienzo de lectura y de fin de lectura. Estos últimos 4 elementos de manera opcional. Y después, a fines prácticos, el sistema tiene que poder mostrar esto que estamos viendo acá, ¿sí? Como una especie de pantalla donde podamos ver para una persona la tapa de los libros que leyó o que adquirió
¿sí? ¿Se puede poner un ID para un muchos a muchos en vez de un ID compuesto? Y no sería lo correcto, porque si vamos al diagrama, si yo acá tengo un ID de género por libro, y después tengo como columnas libro y género, nada me impediría poner 2 veces la misma combinación de libro y género. Y eso no tendría sentido, ¿sí? Sería una duplicación, así que eso no estaría bien. Cristian dice, yo tenía dudas con el mismo libro se puede ingresar más de una vez en una biblioteca. Exacto. Yo tengo, por ejemplo, si me pongo a buscar ahí atrás en los libros que tengo 2 veces el mismo libro. En papel, por ejemplo. Está 2 veces. Entonces, eso se tiene que poder representar acá. Si una persona compró por alguna razón 2 veces el mismo libro, o le regalaron un libro una vez y después le regalaron el mismo libro otra vez, lo tengo que poder representar. Bueno, ¿por dónde arrancamos ahora para esta segunda parte, ¿sí? ¿Qué tenemos que representar? Quedan 8 minutos, sí, no creo que terminemos el DER acá. En 8 minutos que quedan. Usuarios, exacto. Usuarios, me quedo con los bordes redondeados. Usuarios, tengo un ID de usuario, ¿sí? Después tengo apellido, apellidos, nombres. ¿Qué más tenemos del usuario? Teníamos una fecha de nacimiento, ¿no? Fecha NAC. Y ahora voy a tener que empezar a tirar columnas. Tengo el género o sexo, que le estábamos poniendo ese nombre. Tengo el sexo del usuario. ¿Qué más tengo del usuario? Tengo la fecha en que se registró. El email. Bien, el email que lo necesito. El email. Y el email acá yo voy a poner U y Q, ¿sí? De unique. Como para que después me acuerde que el email no se va a poder repetir en la tabla, ¿sí? Voy a tener la de ID país. Que es una foreign key. Y voy a tener también el ID de tipo de usuario, que también es una foreign key. ¿Sí? Sí, el mail podría ser clave primaria. Lo único malo de que el mail sea la clave primaria es que un mail puede ser, no sé, gonzalomarcati@gmail.com, ¿sí? Y lo malo de eso es que cada vez que quiera hacer referencia al usuario Gonzalo Marcati, tengo que ir replicando el mail en toda mi base de datos. Entonces, por ahí, si yo quiero que el email esté y no se repita, pero después quiero identificar al usuario, lo identifico con un número. Es mucho más sencillo. ¿Está bien? Vamos a poner por acá, entonces, la tabla de países ya tenemos, de tipos de usuario. Pero no se reconoce al usuario por email. Claro, al email ser un campo único, entonces cuando yo diga angelsimon@utn, como otra persona no va a poder tener exactamente ese mismo mail, de alguna manera me identifica. Lo puedo usar para identificar al usuario, para loguearme, por ejemplo. ¿Sí? Pero por debajo, la manera en que se relaciona con las demás tablas va a ser un ID usuario. ¿Sí? Que capaz que el usuario ni conoce su propio ID, pero va a ser un ID usuario. ¿Sí? Bueno, tipos usuarios va a tener un ID y un nombre o tipo. ¿Sí? Después los relacionamos. ¿Y alguna cosa más? No. En este caso, usuarios después se va a relacionar con países acá abajo, pero nada más. ¿Sí? De hecho, vamos a correrlo un poco para acá. Bien. ¿Qué más tiene un usuario que registrar? O en realidad un usuario no, sino el TP2. ¿Qué más tenemos?
Una biblioteca, exacto. Entonces, vamos a hacer una tabla de bibliotecas. Y en bibliotecas vamos a tener un código de biblioteca, un nombre descriptivo, ¿sí? ¿Qué más tenemos de la biblioteca? Puede ser una fecha de creación. Y voy a poner acá nombre porque acá arriba voy a poner el código de usuario a quien le pertenece la biblioteca. Así quedaría entonces la de bibliotecas. Pero ahora yo les hago una pregunta. Con estas dos tablas, con usuarios y bibliotecas, ¿tengo forma de saber qué libros hay? O sea, que entonces podemos tener una tabla con el mismo nombre de la base. Sí, sí, igual si no le pones otro nombre a la base, listo, pero sí, no hay problema con eso. Va a poder identificar qué es la base y qué es la tabla. Bueno, seguimos con lo que faltaría, que es la de libro por biblioteca, y de hecho faltan algunas más, así que como quedan unos 3 minutos, voy a ir haciendo las relaciones de esto, y seguramente va a haber que cortar, se genera el video, y después seguimos en otro video con el resto, ¿sí? Países y usuarios va a tener una relación de uno a muchos, ¿sí? Donde el uno va a estar del lado de países y el mucho va a estar del lado de usuarios, así que busco la de uno a muchos, ¿sí? Y entonces, de este lado voy a tener nada, y de este lado voy a tener muchos, que es la última de todas, por acá. Y voy a tener una línea recta. Bien. Y de país. Bueno, y así me queda relacionar el resto de las tablas, ¿sí? Tipos de usuarios, bibliotecas con usuarios. Así que mientras el video termina de procesar, cuando corte la llamada esta, voy a hacer esas relaciones que quedan y nos quedaría después terminar de armar todo en la segunda parte del video y escribir el código en SQL, ¿sí? Así que nos vemos en más o menos 10 minutos, más o menos, ¿sí? Y yo voy a tener ya listo esta parte, seguimos con lo que queda y después hacemos la base de datos por código, ¿sí? Si tienen alguna duda, bueno, vayan pensando. Sí, 10 minutos de recreo, más o menos. Si tienen alguna duda, vayan pensando para cuando volvemos, ¿sí? Bueno, corto y seguimos. Sí, es online esto que estoy usando. Se llama draw.io. Sí, después te termina redirigiendo ahí. Y dale, Nahuel, después leemos la duda que tenés. ¿Sí? No es que termina, son 10 minutos de recreo o de break y después seguimos, ¿eh? Bueno, corto y seguimos en un ratito.